Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Elena, tenemos un invitado que ha entrado por la ventana del estudio. Sí. Y me parece que hoy vamos a inaugurar... No tengo ni idea, no sé quién es. Yo creo que vamos a inaugurar una entrevista a una disciplina artística de la que nunca hemos tenido antes. Me parece. Según lo que me dijo Godofredo, me hizo un par de señas dándome a entender esto. ¿Nos queda algo por descubrir? Probablemente. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno. Como de costumbre preguntaremos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, buenas tardes, noches, días. Marco Navas, el miniaturista. Miniaturista. A ver, definamos miniaturista según las palabras del señor Marco Navas. Pues miniaturista es básicamente un escultor y pintor de miniaturas. En eso consiste. A ver, si hablamos de escultura, lo primero que pienso es materiales que se usan. ¿Cómo se llega a eso? Porque, a ver, cerámica, arcilla, madera, piedra... Bueno, si hacemos un poco de historia, nos queda un poco lejos, porque tendríamos que remontarnos a más o menos 13 siglos antes del nacimiento de Cristo en el Antiguo Egipto, con los Eusebtis y demás, los exvotos que circularon por la Europa precristiana, y sería un poco, digamos, el origen. Pero si lo traemos un poco a nuestros días, tendríamos que poner el primer capítulo del miniaturismo, digamos, moderno, en la Revolución Francesa, porque fueron precisamente los miniaturistas franceses, los más conocidos son Lucot y Mignot, que luego se fusionaron en un mismo taller, quienes intentaron, vamos a decir algo así como democratizar, entre muchas comillas, la miniatura. Era un objeto de coleccionismo de la aristocracia, de gente muy pudiente, puesto que las miniaturas se fundían en plata. Claro, imaginaros, en los siglos XVII, XVIII, ¿quién podía comprar una figura de plata? ¿No? Pues los Medici, todas las coronas reales de Europa, las altas burguesías. Y fueron estos miniaturistas franceses, el momento histórico es importante, yo siempre lo pienso así, ¿no? Quienes empezaron a trabajar con otro tipo de metales más baratos, como el plomo. De ahí eso de soldaditos de plomo. Viene de ahí, bueno, ¿quiere decir que podía todo el mundo? En absoluto. Podían, vamos a decir, lo que diríamos hoy clase media, o incluso media alta. Y eso fue desde finales del siglo XVIII y después todo el siglo XIX. Ya metiéndonos en el siglo XX, con la irrupción de otros materiales, como en los años 60, por ejemplo, el plástico. Yo, que soy nacido en los años 70 y soy de un barrio obrero, de familia obrera, de familia entre la minería y el sector naval, no podía acceder a soldaditos de plomo, siquiera. Ya los de plata, en fin. No, claro, seguro que no. Pero sí podía, recordaréis esos típicos indios, vaqueros, vikingos de plástico, ¿no? Claro. A eso sí podía acceder, ¿no? Sin pintar, eso sí. Tenían un color, el plástico llevaba una tintada. Bueno, a partir después de ese momento de mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que llegamos a la profesión, el oficio en el que yo trabajo, ¿no? Más o menos como lo conocemos. Yo personalmente trabajo en
en resina. Ahora actualmente el plomo además está prohibido, afortunadamente, porque era veneno para los profesionales. Hace un par de programas hablamos justamente de igual eso. que con las pinturas. Yo llevo con el profesionalmente 26 o 27 años. Hay un proceso anterior que compaginaba con otros trabajos porque no me llegaba con el mío, y recuerdo trabajar con óleos y con esmaltes. Eran tremendos aquellos. O sea, afortunadamente luego nos pasamos a los acrílicos y ya plomo. No. Entonces yo, por la parte que me toca, ¿no? Encantadísimo. Yo personalmente trabajo con resinas, con distintos tipos de resina, y en ese sentido de salud se nota mucho, y luego pues en los costes también digamos está más al alcance de más personas, ¿no? Vale, estamos hablando de los materiales y yo te voy a preguntar por las cosas que se representan con las figuritas. Hablabas de soldaditos de plomo, de indios, de vaqueros. ¿Qué representas tú con las figuras que haces? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Fue un poco circunstancial. Yo en realidad me estaba formando mi ilusión era ser dibujante de cómic. Y fueron precisamente un par de guionistas, uno por cierto argentino, fueron Enrique Sánchez Abulí y Guillermo Sacomano, quienes me dijeron, Enrique siempre me estaba regalando libros, cómics, y yo nunca podía corresponderle. Entonces se me ocurrió hacerle una miniatura de uno de sus personajes más célebres, ¿no? Como regalo. ¿Y esto de dónde sale? No, esto lo he hecho yo y tal. Y me dijo, bueno, ¿y tú sabes hacer esto? Pero si sabes hacer esto, olvídate del cómic, que por aquellos años 90 ya se estaba cayendo a trozos y tal. Y fue un poco así circunstancial, ¿no? Y en aquel tiempo a mí siempre me gustaron. Crecí en Asturias. Asturias es una tierra de mito y leyenda, y siempre tuve mucha querencia por los mundos fantásticos, oníricos, pero las miniaturas de colección por aquel entonces eran mayoritariamente soldaditos de plomo. Hoy lo denominan figura histórica, pero por aquel entonces eran soldaditos de plomo. Una figura histórica puede ser Pizarro o puede ser Atahualpa. Quiero decir, puede llevar un uniforme o no. Pero sobre todo era el tema castrense, ¿no? Militar, desfiles militares y todo esto. A mí no era lo que más me interesaba. Empecé a trabajar para colecciones privadas por encargo, pero a mí lo que me interesaba eran otros mundos. Entonces, lo que hicimos, mi socia y yo, fue aplicar al canon de la miniatura tradicional de coleccionismo de los soldaditos temáticas fantásticas, magos, elfos, enanos. Cuando empezamos a ir a ferias y tal, pues en fin, éramos aquellos dos raros que entre tanto milico, en fin, éramos la nota disonante, ¿no? Pero también somos otra generación. Actualmente en todos los talleres de miniaturas de Europa, aunque hagan soldaditos, la inmensa mayoría también tienen elementos fantásticos. Ese fue un poco el camino que nosotros seguimos y el porqué. Nuestro catálogo siempre ha sido muy ecléctico, porque nosotros somos muy eclécticos, tanto Isabel Celada, que es mi socia, como yo. La idea que tengo a día de hoy cuando me hablan así de miniaturas y de figuritas, ¿son las de tipo Warhammer 40.000 o las que se hacen para jugar al rol, que son tropas de orcos y magos y dragones y tal? Pero tú le das un giro diferente, porque yo te tengo visto, así que me doy cuenta ahora, ¿puede ser el Dr. Jekyll
No, igual lo estoy liando yo. ¿Qué tienes? Tienes Drácula, tienes Amazona, de una amiga del programa, Yosune, el libro que escribió, Amazona y la toalla de bastón, hizo una figura guapísima de la Amazona. Es que estoy pensando en el escaparate donde lo pusisteis la última vez y ahora basta que quiera decirlo para que no me venga ninguna. Tenéis personajes literarios. Sí, claro, porque yo soy ávido lector desde niño. Entonces, desde crío, ¿no? Cuando leo, imagino, ¿no? Y yo, curiosamente, como llevo desde muy niño con las miniaturas, y todo lo veo en clave de miniatura. Entonces yo leo a Stoker y yo veo sus Van Helsing y Drácula. Van Helsing lo tiene. Sí. De hecho, hicimos una colección, yo no recuerdo si era el 120 aniversario del nacimiento de Stoker o una cosa así. Hicimos una colección basada en la novela, ojo, una colección con los personajes principales de la novela, siempre de la novela. Por ejemplo, en el caso de Drácula está muy contaminado, para lo bueno y para lo malo, por la industria del cine, ¿no? Sí. Y entonces, como a mí me gusta mucho leer y tengo ese bagaje, ¿no?, cultural, pues tenemos mayoritariamente, yo diría que el catálogo son personajes literarios. Moby Dick, Guillermo Tell, Carmila de Sheridan Le Fanu. Tenemos una colección dedicada a Conan Doyle y su Sherlock Holmes, a Agatha Christie, ¿qué más? A Edgar Allan Poe, por ejemplo. Estando aquí en Asturias, que hay una gran riqueza, de hecho, alguna vez hicimos una charla sobre los personajes mitológicos de Asturias, me acuerdo del Trasgu, por ejemplo. Por ese lado, ¿cómo se hace para reconstruir una imagen de la cual hay varias versiones? Porque dependiendo si te vas más a Oriente o Occidente, cambian incluso sus condiciones físicas. ¿Cómo trabajan eso? Mira, esa es una gran cuenta pendiente que tengo. Acabas de tocar fibra muy sensible, porque lógicamente como nacido en Asturias, aunque en realidad soy astur-castellano, pero la parte, digamos, de asturiana, tengo pasión por la mitología asturiana. Tengo la inmensa suerte de tener amistad con seguramente el mejor etnógrafo que haya dado esta tierra, que es Alberto Álvarez Peña, Berto. Y tengo una estupenda biblioteca de mitología asturiana. Dentro de toda esa variedad que tú dices, que ahí está, ¿no?, y existe, y de hecho incluso colindantes por León, Cantabria, el oriente de Galicia. Pero para mí la palabra de Berto Peña va a misa, que diría un cristiano. Entonces yo, cuando tengo una duda, llamo a Berto y él ya me resuelve, o me lía más y me da 14 opciones más a las 2 que yo miserablemente conocía, ¿no? ¿Nunca te dio por inventar tú personajes, figuras que fueran de sello propio, por decirlo de alguna manera? Por supuesto que sí. Claro. De hecho, en Origen, las primeras 5 miniaturas que hicimos en catálogo a finales de los 90 eran de clara influencia tolkiana, porque bueno, tenía miedo y en el sentido de que habíamos invertido nuestro pequeño capital, pero todo, en montar el taller, y necesitábamos recuperar ese dinero, y bueno, pues iba un poco sobre seguro, ¿no? Pero a partir de esas 5, en esos primeros años de finales de los 90 e incluso hasta la primera década del 2000, yo hacía muchos personajes de creación, de temática fantástica, onírica, mayoritariamente, y funcionó durante unos años, funcionó muy bien. Pero luego se dio una cosa muy curiosa, y es que recuerdo, como anécdota, recuerdo un personaje que llamamos Desiree, una especie de amazona guerrera, muy combativa, y un tipo me preguntó, ¿y quién es esta, no?
era una feria. Era una feria de cómic, creo recordar. Y pues se llama Desiree, ¿no? Sí, pero ¿quién es Desiree? Bueno, pues esa. Ya, pero ¿de dónde sale? Joder, pues Isabel le dijo, pues de la cabeza y las manos de él. Ya, pero ¿qué película, qué libro? Claro, qué, te pedía el contexto. me pedía un referente. Sí. Ahí lo recuerdo como anécdota que me quedó grabada, porque recuerdo que esa anécdota a Isabel y a mí nos dio unos días de pensar, y de algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que se estaba perdiendo la capacidad de la creatividad, la capacidad de maravillarse, o de la originalidad del acto creativo, de una expresión artística o artesanal. ¿Qué le pasa a un miniaturista cuando va a ofrecer sus trabajos en cualquier feria y se encuentra con algo llamado el público? ¿Con qué te has encontrado que te haya sorprendido? Porque ahora que justamente vienes con esta anécdota, ¿cómo es el trato con el coleccionista de figuras en miniatura? A ver, es también muy amplio y muy poco ortodoxo, en el sentido que yo creo que también, como nuestro catálogo no es muy común, en el sentido que las temáticas que tocamos son tan amplias, desde lo literario a lo histórico, del mito del Far West a la ciencia ficción de los 70, pues el público también es muy variopinto, ¿no? Entonces, eso a nosotros lo que nos permite es no caer en guetos. Me refiero a guetos del tipo de, como yo solo hago figuras de cómic, pues solo me muevo en ámbitos de cómic, ¿no? No. Nosotros en realidad transitamos por todos los mundos, aunque no pertenecemos a ninguno, ¿no? Que también tiene mucho que ver con nuestro carácter como personas también, ¿no? De alguna manera. Y, hombre, anécdotas tenemos, imagínate, en 26 o 27 años. Bueno, genial. Contame alguna. Vamos ahí, a la parte esa en donde de repente te agarran ganas de tomar una figura y arrojarla violentamente contra la frente de la persona que tienes enfrente, o que te dan ganas de abrazar a la persona que tienes enfrente. Tú eliges. Afortunadamente, creo que tenemos más de la segunda que de la primera. Por la suerte. verdad. En ese sentido tenemos suerte. Somos, como dice Isa, tenemos un público selecto, pequeño pero selecto, y además muy internacional, en el sentido que vendemos en todos los continentes, ya Sudáfrica, Japón, Estados Unidos, Argentina, Perú, en toda Europa. Entonces, bueno, eso te abre también mucho la mira, ¿no? Y la perspectiva. De repente el mundo entero, en su inmensidad, es como una miniatura, tan pequeñito, y al final también ves un poco que las emociones, somos humanos, entonces las emociones son comunes, con matices, pero comunes. Incluso muchas veces, incluso los referentes culturales pueden ser compartidos, ¿no? Cuando hablamos de literatura universal, por ejemplo. Pero te me escapaste de la pregunta. A ver, queremos una anécdota. A ver, vamos a llevarnos una anécdota de aquí. Bueno, mira, te cuento una anécdota chunga, por ejemplo. Recuerdo que un tipo, hace ya unos cuantos años, un coleccionista, nos llamó, que había comprado alguna miniatura de temática histórica contemporánea, Segunda Guerra Mundial, una cosa así, muy soldadito, ¿no? Y bueno, se lo hicimos, todo bien, y después quería que le hiciera más trabajos para su colección, tenía una colección muy importante, y lo que me pidió era una imagen, me mandaba fotografías y tal y cual. Esa imagen aberrante
de los últimos días del Berlín del Tercer Reich, con Hitler dando palmaditas a los niños de uniformados con las Hitlerjugend que enviaron a ser devorados por la máquina bélica soviética, y quería esa imagen de Hitler claro, te podrás imaginar, claro. Entonces, claro, dijimos, mira, yo lo siento mucho, pero eso, además, claro, quería que diera esa imagen de Hitler adorando a los niños alemanes, y dices, pues, mira, yo podría hacerte a Belcebú tragándose todo lo que queda de Alemania, pero eso no lo podría hacer en mi vida. No. Bueno, si alguien nos escucha y no tiene mucha idea de cómo es esto del miniaturismo, o quiere enterarse un poco más, o por ahí escuchan desde Buenos Aires y quieren conocer un poco de tu trabajo, ¿de qué manera de alguna manera lo difundís? ¿Tenés algún espacio electrónico o algo así a donde enviar al oyente? Sí, pueden seguirnos en la página web, que es nuestra nave nodriza, que es www.marconavas.com, y de la página web también en Facebook, Instagram, en Facebook como Marco Navas el miniaturista, en Instagram creo que también, y me parece que, si no recuerdo mal, que está a punto también de salir un TikTok y un blog que tenemos pendiente de recuperación, o sea que, pero a través de la página web, perfecto. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Un placer estar con vosotros en estos fueguitos en la caverna. Gracias.